del sistema circulatorio, tomando en cuenta que tengo un problema técnico aquí estoy ya, y el puntero aquí está. Entonces tomando en cuenta pues todos los componentes que se involucran en lo que es el sistema cardiovascular, o sea, los grandes vasos y el corazón. Es decir, vamos a dar también un poco sobre el sistema circulatorio en sí, es decir, también de la circulación mayor y menor, que ya lo vimos en la clase pues de macroanatomía, pues aquí lo vamos a retomar. Entonces, teniendo como componentes del sistema cardiovascular, pues el sistema circulatorio sanguíneo, o sea, los vasos sanguíneos sistémicos, y hablaríamos también de la histología de estos vasos sanguíneos, la del corazón específicamente. Eso es lo que vamos a desarrollar en este tema. Y comenzamos recordando esto. Esta es una diapositiva que la utilizamos en macroanatomía, donde vemos pues los principales sistemas de transporte de nutrientes, de oxígeno, pues que es el sistema circulatorio, en los cuales pues las sustancias van disueltas, o es decir, van suspendidas y son transportadas de una parte del cuerpo a otra parte, llámese pulmones, llámese corazón, llámese intestinos, ¿verdad? Y todo esto pues a través del sistema de tubos que vemos aquí, que son los vasos sanguíneos. Tomar en cuenta que hay dos grandes sistemas circulatorios: el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema linfático. Ojo con eso, cuando decimos sistema circulatorio sanguíneo, estamos involucrando, por eso es sanguíneo, sangre. Y la sangre se mueve a través de las venas y a través de las arterias. Pero hay otro sistema circulatorio, ¿verdad?, que también, pues, como dice, hace circular otro líquido, que es la linfa. Y ese es el sistema, pues, linfático. El sistema circulatorio sanguíneo, pues, es el principal medio de transporte de oxígeno, del CO2, de nutrientes, productos de desechos del metabolismo, radicales libres, células del sistema inmunitario, ¿qué más? Todo lo que tiene que ver con las defensas, ¿verdad? También ahí se transportan mensajeros químicos, como por ejemplo las hormonas, y en fin, otro tipo de sustancias pues importantes, como los factores de la coagulación, por ejemplo. Todo eso pues circula a través del sistema circulatorio sanguíneo. La transferencia de estas sustancias, ¿verdad?, transportada desde la sangre a los tejidos y viceversa. Esto es lo que se produce a nivel de los capilares, ya sea de tipo pulmonar, ¿verdad? Pulmonar y sistémico. En esta situación es donde se da la transferencia de todas las sustancias que van siendo transportadas. Todo ese intercambio se da a nivel de los capilares. Es decir, que capilares tenemos en todo el cuerpo. Todo el cuerpo hay un cortocircuito. Me gusta decir cortocircuito porque es, digamos, ¿qué pasa cuando dos cables los topamos? ¿Verdad? Echan chispas. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Claro que no salen chispas, sino que es un cortocircuito porque las venas, y a este nivel pues son vénulas, las arteriolas, que a este nivel, las arterias, y a este nivel ya son arteriolas, pues se fusionan en una estructura que conocemos como capilar. Entonces viene a ser como un cortocircuito. La única diferencia es que este cortocircuito tiene la función de transferir de un lugar a otro los nutrientes o los tóxicos. Los tóxicos van a entrar en el sistema de retorno, que son las venas, y los nutrientes pues vienen llegando a través del sistema circulatorio arterial, pues a través de las arterias. Estos diminutos, porque son bien pequeños, los diminutos vasos, ¿verdad?, con características como que la pared pues es muy delgada. Eso es lo que permite el paso de líquidos, de moléculas grandes, moléculas pequeñas, de gases disueltos, e incluso de hasta células a través de las paredes, de una dirección a otra, ¿verdad? Entonces, la red pues circulatoria que transporta la sangre hacia los capilares se denomina pues sistema arterial, y la que recoge la sangre de los capilares se denomina sistema venoso. Ahora, hablando del sistema circulatorio linfático, pues drena el líquido extracelular, o sea, el líquido que se liberó de este intercambio. Ese líquido que encontramos libre en los tejidos, ese retorna a través del sistema nervioso, del sistema linfático.
¿Con la intención de qué? De retornarlo al sistema circulatorio. Claro, tiene un sistema de limpieza o un sistema donde se le agregan, por ejemplo, células de defensa, que es cuando pasa a través de unos controladores que son los ganglios linfáticos. También este sistema participa en la absorción de nutrientes desde el intestino. También ahí se involucra el sistema nervioso pues linfático. Hablemos del sistema circulatorio. El sistema circulatorio sanguíneo pues está constituido por dos sistemas principales, ¿verdad? Que son el sistémico y el pulmonar. Ahora, hay que tener en cuenta que hay tres tipos de sistemas circulatorios. Eso sí, porque cuando decimos los dos sistemas circulatorios sanguíneos principales, pues son el sistémico y el pulmonar. O sea, la circulación que se da entre el corazón derecho y corazón izquierdo, por decirlo así. Aunque ustedes saben que hay una excepción. Pero también existe un tercer sistema, que es el sistema porta. Ojo con eso. Entonces, vamos a decir que hay tres sistemas circulatorios sanguíneos. Dos de los cuales pues son mejor lo explico así. Mejor me centro, digamos que el sistema circulatorio está compuesto por tres sistemas. Y así no nos enchivolemos. Son tres sistemas. El sistema circulatorio sistémico, ventrículo izquierdo, todo el cuerpo y regresa a ventrículo izquierdo, arteria aorta, regresa venas cavas, aurícula derecha. Y tenemos el sistema circulatorio pulmonar, que aquí sale ventrículo derecho, arterias pulmonares, pulmones, venas pulmonares, aurícula izquierda. Ese es el sistema circulatorio pulmonar. Pero tenemos un tercer sistema que es el porta. El sistema porta, pues estos son conductos vasculares especializados que transportan sustancias de un lugar a otro. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? La diferencia está en que el sistema circulatorio sistémico y el pulmonar dependen de una bomba. Y esa bomba es el corazón. Sin embargo, el sistema porta no tiene una bomba que bombee esa sangre. El sistema porta es un sistema circulatorio accesorio que lo vamos a ver a nivel del intestino. Y ahí es donde encontramos el sistema porta. Entonces, la característica es que los dos primeros dependen de una bomba central, que es el corazón. Este manda la sangre a todas partes. Ahora, el sistema porta no tiene una bomba. Esa es la característica. La circulación pues sistémica transfiere sangre oxigenada desde la bomba central, que es el corazón, a todos los tejidos corporales a través del sistema circulatorio sistémico, y devuelve la sangre desoxigenada pues ya con un alto grado de contenido de dióxido de carbono desde los tejidos hasta la bomba central, y ahí pues termina el sistema circulatorio sistémico. La circulación pulmonar pues esta transfiere sangre desoxigenada con un alto contenido en dióxido de carbono, ¿verdad?, que proviene del corazón, y pues llega a los pulmones, y los pulmones pues se hace el intercambio y regresa ya como sangre reoxigenada o sangre cargada de oxígeno desde los pulmones, y termina pues en la bomba central. Ahí prácticamente describimos el sistema arterial sistémico, el sistema venoso sistémico y el sistema venoso pulmonar, y el sistema también ¿cómo se llama? Arterial pulmonar. Ahora, los sistemas portas ya es diferente. Como dice ahí, es un sistema, son conductos, ¿verdad?, vasculares, pero con la característica de que no poseen una bomba central. Los nutrientes la sangre llega por vía arterial para irrigar los intestinos, todo lo que es el sistema intestinal, y el sistema venoso, si bien es cierto, regresa sangre sin oxígeno, pero también absorbe y transporta los nutrientes que se liberan
gracias a la digestión. Entonces, en ese sistema porta, la sangre sí va desoxigenada, pero va rica en nutrientes. Esos nutrientes y todo este sistema porta llega hasta el nivel del hígado, y ahí pues se da una anastomosis con el sistema de las venas cavas, que eso pues lo vamos a ver más adelante. Es más, aquí lo vamos a tratar, pero realmente donde vamos a ver cómo se forma, por ejemplo, la vena porta, ¿verdad? Que es la principal, la vena porta, vamos a ver pues que se forma por la unión de la vena mesentérica superior y la esplénica. Entonces, ellas pues recogen toda la sangre de los intestinos, pero son sangre rica en nutrientes. Sí, sangre desoxigenada, pero rica en nutrientes. Entonces, este sistema no tiene un sistema de bombeo central. La sangre se regresa por el sistema venoso, pues, sistema venoso normal, ¿verdad? Y regresa al hígado. La transporta de un lugar del intestino al hígado. En cambio, para que la sangre pase del pulmón o sea, para que la sangre llegue de una vena y se regrese hacia el sistema, mejor ya me trabé, porque voy a explicar algo, ya me trabé. Ahora, si la sangre desoxigenada manejada por el corazón derecho tiene que ir a oxigenarse hacia el pulmón para que regrese al corazón izquierdo, necesita el corazón, que es la bomba, para que lo impulse. O sea, para llegar del corazón ¿cómo se llama? Al pulmón, pues el corazón es el que lo bombea. O sea, tiene una bomba central. Igual al otro lado. Y para poder distribuirlo, tanto unir la circulación pulmonar con la circulación sistémica, por fuerza necesita el corazón para que impulse la sangre. Pero en este nivel no. La sangre sale de un órgano son los intestinos y llega a otro órgano que es el hígado. En medio no hay ningún sistema que esté impulsando la sangre. Entonces, esa es la característica entre ambos, que no hay una bomba central, no tiene pues un corazón que bombee la sangre. Hablemos de los vasos sanguíneos sistémicos. Hay dos tipos principales de vasos sanguíneos. Las arterias, que yo sé que esto ya es redundante, pero ustedes ya, mi obligación es decirlo. Las arterias pues que transportan sangre alejándola del corazón hacia los capilares a una presión relativamente alta. Otra característica. Las venas esta es la otra, las venas que transportan sangre de vuelta al corazón desde los capilares a una presión relativamente baja. Esto pues en comparación con las arterias, el sistema arterial, la presión pues difiere mucho. La circulación arterial pues sistémica es un amplio sistema de alta presión, y la estructura de los vasos pues refleja las elevadas presiones a las que están sometidos. Por eso la estructura de las arterias es diferente a la estructura de las venas. Las arterias pues sus tres capas son diferentes a las capas que tiene una vena, teniendo como característica la capa media, que son la capa muscular, ¿verdad? La túnica muscular o la túnica media de las arterias es diferente a la túnica media pues de las venas. ¿Por qué? Porque las arterias resisten, las arterias soportan la alta presión. Entonces vamos a ver pues que hay una diferencia entre las arterias y las venas. Todo el gasto cardíaco, así se le llama a la fuerza de eyección o a la salida de la sangre cuando el corazón la impulsa, es el gasto cardíaco, es generado por el ventrículo izquierdo. Es transportado en vasos de diámetro más grande, con un rico componente de tejido elástico en la pared, que pues también ese tejido elástico le permite atenuar o disminuir esa fuerza de presión, esa presión sistólica. A esas arterias, las inmediatas que salen del corazón, como es la aorta, pues las conocemos como las arterias elásticas. Igual la arteria pulmonar, son arterias de tipo elástico, aunque la arteria pulmonar con la arteria aorta difiere un poco en su estructura, a pesar de que siempre son elásticas. Pero el término elástico es un término funcional, no es un término en sí estructural, ¿verdad? Sí, tiene muchas,
tiene muchas bandas elásticas o fibras elásticas. Sí, sí, es verdad. Pero el término es más funcional en el sentido de que esa elasticidad que le permite toda su estructura a estas arterias es que le confiere la capacidad de disminuir, mejor dicho, de soportar la presión o la fuerza de eyección con la que la sangre es impulsada desde el ventrículo izquierdo. Entonces a estas arterias inmediatas al corazón se llaman pues las grandes arterias elásticas. ¿Cuáles son? Pues ya decíamos, la arteria aorta, sus ramas como la carótida, la subclavia, la arteria, hasta la arteria renal son arterias pues que se consideran elásticas. Y como les vuelvo a decir también, la arteria pulmonar. Ahora, alejado o distal a las grandes arterias se encuentran pues ya los vasos de menor calibre. Aquí pues vamos a encontrar que la pared es más muscular, ¿vea? En comparación con las arterias elásticas, que la característica es, sí, hay músculo, pero la característica es que hay abundantes fibras elásticas. En las más distales ya la característica es que hay más músculo. Y a estas pues se le denominan las arterias musculares, como está ahí. Va disminuyendo por lógica, ¿verdad?, su calibre de forma gradual. A medida estas se van ramificando, hasta que al final pues van a terminar en las arteriolas. Ya esta es una arteria elástica, ¿verdad? Estas todavía son arterias elásticas, pero aquí ya van las más pequeñas y ya son las arterias pues musculares. Todo ese sistema llega haciéndose más pequeño a medida que se va ramificando y acaba en las arteriolas, que son las que abren, estas ya se abren pues a un sistema de vasos muy delgados, que es lo que conocemos como los capilares. La sangre de los capilares pues pasa, ¿verdad?, a las vénulas y después a las venas. Eso es, la vénula es la inmediato o es lo que tiene contacto con los capilares. Luego pues encontramos ya las venas, que se van haciendo pues más gruesas al irse acercando al corazón. Es decir, en forma distal se van haciendo más pequeñas las arterias y de forma proximal se van haciendo más grandes las venas. Las venas pues transportan la sangre a una presión pues mucho más baja en comparación con las arterias, y por ende, bueno, no por ende, es una característica propia de las venas, es que tienen muy poco músculo en su pared en comparación con las arterias. La circulación pulmonar pues transfiere sangre a una distancia, pues ya sabemos, muy corta, desde el ventrículo derecho del corazón al sistema capilar pulmonar y desde este de regreso a la aurícula izquierda. La presión en este sistema circulatorio pues pulmonar es mucho más bajo, y por ende también las paredes vasculares van a ser un poco más delgadas en comparación que la circulación pues sistémica. Los vasos sanguíneos de mayor calibre están compuestos por 3 capas que varían en importancia en relación con los diferentes tipos de vasos. Estas capas o las túnicas son la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima es lo que conocemos como el endotelio. La túnica media es la que conocemos como la túnica muscular, y la túnica adventicia pues que es la túnica externa. Para comprender esto pues veamos las túnicas, y ahí tenemos las 3. La íntima, que esta pues está formada por una capa interna de células epiteliales planas. Ojo con eso, son células epiteliales planas multifuncionales y que son altamente especializadas, y por eso es que se le denomina endotelio. Este endotelio en sí descansa sobre una lámina. Esa lámina se llama lámina. Esto es lo que estamos viendo acá. Ese endotelio pues descansa sobre una delgada capa se me fue. Sobre una delgada capa que es elástica, es una delgada capa elástica interna, por debajo de la cual pues hay una capa de tejido fibrocolágeno de sostén. O sea, es decir, que todo esto, el endotelio, ¿verdad?, no está en contacto directo sobre la capa muscular, sino que por abajo de él vamos a encontrar láminas elásticas, que es la lámina elástica interna, y además vamos a encontrar una estructura de sostén que es a base de fibrocolágeno. Esto es
que esto contiene pues algunas células contráctiles con algunas células de músculo liso mezcladas. Todavía no estamos a nivel de la túnica media, siempre es parte de la túnica íntima, o sea, donde descansa el endotelio. Pero también puede llegar a sintetizar de forma autónoma colágeno y elastina y ¿cómo se llama? Y también tiene componentes como los histiocitos y los macrófagos, que vienen a ser células con capacidades de fagocitar, o sea, es decir, como células de defensa. A estas células se les denomina células miointimales. Así se les denomina a estas células miointimales, y son muy importantes en el desarrollo de la enfermedad arterial más frecuente, que es la arteriosclerosis. Cuando estas células se comienzan a dañar por el acúmulo de grasa, de placas de grasa sobre el endotelio, todo ese sistema, toda esa capacidad contráctil que tenía el músculo liso con la elastina, con la lámina elástica interna adosada a la íntima, se va perdiendo. El interior del vaso sanguíneo se va volviendo rígido y ya no tiene la capacidad de soportar la presión a la cual es sometida. En las placas de tórax, cuando a veces le dejamos a los pacientes una placa de tórax, pacientes de mayor edad, pacientes obesos, encontramos pues unas placas, se llaman placas ateromatosas, las cuales se ven dibujadas, se ven de color blanquecino, específicamente en el callado de la aorta. Ahí es donde más frecuentemente comienzan a acumularse, o sea, cerca del corazón, esas placas ateromatosas, placas de grasa, colesterol que se ha ido acumulando en el sistema circulatorio y comienza a dañar específicamente en la salida, en la aorta. Pero vamos a encontrar placas ateromatosas en todo el sistema. Lo que pasa que si en una placa de tórax nosotros inmediatamente vemos esas placas ateromatosas en un paciente hipertenso, obeso, con trastorno circulatorio, pues ya sabemos que su capa interna, o sea, la íntima, está dañada. Y al estar dañada la íntima, pues se traduce pues en problemas de hipertensión. Y la enfermedad pues se llama la aterosclerosis. Son placas ateromatosas. Hablando de la túnica media, pues esta es la capa intermedia y prominente pues de las arterias, siendo pues relativamente a veces mal definida en las venas y prácticamente inexistente en los vasos más pequeños. O sea, la túnica media o la muscular pues es una túnica que la encontramos o que es fácil de verla pues en los vasos de mayor calibre. La media pues es particularmente, ¿cómo podemos decir? Es particularmente prominente en las arterias y bueno, sí, y en las venas pues no se ve muy bien. En los vasos cercanos al corazón, que reciben todo el impacto de la onda de presión sistólica, el tejido elástico pues está muy bien desarrollado. De ahí el término de arterias elásticas. Pero en las arterias musculares y en las arteriolas, la lámina elástica se va separando de la túnica media. Y entonces, ¿cómo se llama? Y también pues se va separando un poco de la adventicia, siendo entonces la mayor presencia pues de células organizadas de tejido elástico y de músculo liso. Entonces esa es la característica de la túnica media, que vamos a encontrar siempre células elásticas, ¿verdad? Como las vemos acá, pero a medida se van haciendo más pequeñas, esas bandas elásticas van desapareciendo poco a poco. Y encontramos pues que la capa media es primordialmente pues músculo. Ahora, la adventicia, esa pues es la capa externa de los vasos sanguíneos. Esa pues está compuesta mayoritariamente por fibroblastos y colágeno. Es por ende pues una capa bastante elástica, pero también va a contener musculatura lisa. Más que todo, la musculatura lisa que podemos encontrar en la túnica adventicia o en la adventicia específicamente
es en las paredes de las venas, no de las arterias. Las venas necesitan tener capacidad de estiramiento en todos sus niveles porque se encargan del retorno venoso. Ellas no poseen una presión arterial, o sea, una fuerza que la impulse. La fuerza viene del retorno venoso prácticamente. Y las venas en ciertos niveles pues presentan unas válvulas, que eso pues lo vamos a ver más adelante. La adventicia pues como les vuelvo a repetir, es mayormente prominente pues en las venas. Y por último, hablemos de la vasa vasarum. Esto de vasa vasarum pues son los pequeños vasos que encontramos en la adventicia. Estos vasitos que encontramos acá son los que irrigan y drenan también a las propias arterias y a las propias venas. O sea, es su propio sistema circulatorio. Dentro de la adventicia pues encontramos estos pequeños vasos llamados pues vasa vasarum, que son ¿cómo se llama? Son vasitos, son ramitas que penetran hasta la túnica media para irrigar también a la túnica media. O sea, es un sistema pues que provee nutrición hacia las propias capas del vaso sanguíneo. Ahora, este sistema de vasa vasarum lo vamos a observar más que todo en los vasos sanguíneos grandes. Los más delgados pues ya no se los presenta, pero no quiere decir que los más delgados, o sea una arteriola o una vénula, no va a tener vasa vasarum porque no necesita oxigenación o no necesita nutrientes. Eso es erróneo. Sí los necesita. La diferencia es que en los pequeños vasos, como las mismas capas se van diferenciando y se van especializando, por difusión desde la luz se obtienen los nutrientes necesarios para esos vasos pequeños. O sea, desde la luz propia, pues, o sea, desde lo que corre en la luz del vaso ya más pequeño, entonces desde ahí se obtienen los nutrientes necesarios para la nutrición y oxigenación de los vasos sanguíneos. Algo también muy importante es que la adventicia posee nervios autónomos que vienen a inervar el músculo liso de la media. O sea, los músculos lisos de la túnica media presentan una inervación. Ahora, las diferencias entre las capas de la pared de una arteria pequeña y de una vena pequeña pues son características estructurales que de una u otra forma las hemos ido viendo, en las cuales pues vamos a ver pues que la túnica media va diferenciándose una con otra. La adventicia casi se presenta de modo igual, pero también la túnica íntima comienza a disminuir de calibre a medida se va haciendo pues más pequeños los vasos. ¿Cómo se llama? Todos los vasos pues tienen una íntima revestida por células endoteliales planas. Ojo con eso, todas presentan células endoteliales planas. Los vasos de menor calibre, como los capilares, ya solo van a tener una sola capa de células endoteliales que se van a apoyar sobre una lámina basal, ya no sobre láminas elásticas. Las células endoteliales que revisten todo el sistema circulatorio pues son de una importancia vital pues para todas las funciones. Creo que eso pues hasta está de más tenerlo que explicar. Sigamos. Hablemos de el endotelio como una capa importante. Bueno, permítanme que ya me trabé aquí. Aquí está. Bueno, al hablar del endotelio, vamos a ver pues que el endotelio está compuesto por células planas, ya lo había dicho. Esto que estamos viendo aquí son cortes histológicos de rutina, en los cuales pues es un poco difícil distinguir citoplasma de la mayor parte de las células endoteliales, y solo se van a observar, como dice aquí, unos pequeños núcleos aplanados. Los núcleos del endotelio, como que aquí me fue la onda, que era lo que iba a decir. Permítame que esta diapositiva así.
características de esta de las células endoteliales. La presencia de muchas vesículas pinocíticas. Estas vesículas pinocíticas pues son las que están implicadas en los procesos de transporte de sustancias de un lado a otro de la célula. Esa presencia de las vesículas pinocíticas, pero espérenme que lo que tengo al principio es que no me acuerdo qué era lo que decían. Bueno. Lo que es difícil desde aquí observar o de distinguir el citoplasma de la mayor parte de las células endoteliales, solo se ven nada más los núcleos aplanados, o sea, no podemos ver específicamente toda una célula en sí, o poderle ver las características de la célula, primordialmente porque esta se encuentra anclada, que ya lo dijimos anteriormente. Estas se encuentran ancladas a una lámina basal, o sea que es característicamente una capa de células elásticas, de fibras elásticas y también compuestas por fibrocolágeno. Entonces, al estar completamente adosadas, aplanadas, ancladas a eso, pues no le permite tener una diferenciación como se ve en otras células. Esta ya es una de electroforesis, no sé cómo se llama esta técnica, es que se logra ver un poco las células, pero aún así no se puede determinar componentes específicos de la célula endotelial, aunque sí pues podemos ver sus núcleos, que es la parte característica de ella. Entonces, hablábamos de las vesículas pinocíticas, que estas son las encargadas de tener la acción de hacer intercambio entre de un lado a otro pues de las células, son de intercambio. Ahora, en los vasos sanguíneos más pequeños, o sea que son específicamente los del sistema nervioso central, las células endoteliales expresan ya un transporte de proteínas que viene a ser el responsable de todas las sustancias. Y en ese intercambio, porque a nivel cerebral el principal nutriente que se mueve pues es glucosa y el otro pues es oxígeno. Entonces hay una diferenciación a nivel en la estructura de la célula endotelial a nivel del sistema nervioso central. Es decir, estas vesículas pinocíticas vienen a ser la principal presencia de estructuras que vamos a encontrar al interior de la célula endotelial, y por supuesto pues viéndole siempre sus núcleos de forma pues anclada. Ahora, desde el punto de vista ultraestructural, o sea ya lo más ínfimo, las células endoteliales pues contienen también retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, ribosomas libres, algunas mitocondrias y por supuesto pues algunas cantidades de microfilamentos, pero normalmente es difícil determinar o observar todas esas estructuras. Fíjense que a mí me da un poquito de cosita de que tal vez lo que voy a decir no viene al caso, pero hay un material bastante bonito para histología y que pues no lo hemos podido aprovechar, ¿verdad? En este ciclo. Ojalá pues cuando ustedes cursen patología van a poder ver todo esto. Por esto cuesta un poco más explicar histología, porque así ustedes se fijan, macroanatomía, y yo sé que los que le pusieron algo de interés a los laboratorios, a lo práctico, a lo que vimos antes de hacer el teórico, pues yo sé que pudieron afianzar mejor la información, porque vieron las estructuras. Si lográramos ver todo esto también en microscopios, porque existen montajes, algunos al fresco, algunos pues ya en montajes con ¿cómo se llama? Con parafina. Todo eso lo tenemos y se puede ver al microscopio, pero pues por situaciones ajenas pues que se salen de control de la universidad, pues no hemos podido aprovechar ese material. Es una verdadera lástima, pero bueno,
para que podamos ver todo esto, pues esto se ve bien chivo ahí, pero le vuelvo a decir que como lo que quiero decir con esto último que hablé es que como una célula común y corriente tiene las estructuras iguales a las otras células. La diferencia es que las células endoteliales cuesta verlas. Eso es lo más relevante. Ahora, hay una organela citoplasmática característica de las células endoteliales que tiene una forma ovoide, ¿verdad? Una forma ovoide, que son estas que vemos acá, que son las de los cuerpos de Weibel-Palade. Weibel, qué raro, Weibel. Me acuerdo de algo. Que corresponde, pues, estos son gránulos de depósito. Estos contienen el factor de von Willebrand. Estos son, también mantiene una proteína que se llama la P-selectina. Sí, P-selectina. Y también tiene otros factores moduladores vasculares. Cada uno de ellos pues tiene una función. Por ejemplo, el factor de von Willebrand. Esto es una glucoproteína de la sangre que interviene en el momento inicial de la hemostasia. Ojo con eso, la hemostasia, o sea, coagulación. Su función junto con la fibronectina es permitir que las plaquetas se unan de manera estable a la superficie del vaso roto. O sea que éstas se activan cuando hay una injuria sobre un vaso, liberando pues estos cuerpos de Weibel-Palade pues liberan el factor de von Willebrand, que junto a la fibronectina pues colaboran para la cohesión, la adhesión plaquetaria y por ende pues la hemostasia. También pues participa en el proceso de adhesión por afinidad de linfocitos, ¿verdad? Cuando linfocitos circulantes, o sea, linfocitos, células de defensa, cuando por el torrente sanguíneo. Este proceso tiene un nombre todo raro, se llama rodamiento, así se llama, ese proceso se llama rodamiento, es la adhesión pues de linfocitos o células de defensa, que la adhesión de ellos se llama proceso de rodamiento. Todos los glóbulos blancos, ¿verdad? O sea, los leucocitos en sí pues poseen esta propiedad, la propiedad de rodamiento, ya que necesitan atravesar las paredes de los vasos sanguíneos para poder acceder a los tejidos y a los órganos donde hay una infección o donde se está dando una infección. Ellos tienen que llegar a atacar, a controlar la infección que se está generando a ese nivel. Ahora, en la migración extravascular ocurre a través de diferentes pasos sucesivos. La característica de los linfocitos y de los leucocitos también se llama rodamiento. Pero existen otros procesos, que es el rodamiento, señalización, adhesión firme y diapédesis. Apréndanselo. Esos son los procesos sucesivos por los cuales las células de defensa atraviesan el endotelio para poder llegar hacia un órgano específico donde se necesita y poder actuar para controlar pues un proceso o una injuria de tipo infección. ¿Cómo se llama? La diapédesis en sí pues es un paso de elementos formes, ¿verdad? Los elementos formes pues son contenidos de la sangre, en este caso los leucocitos, a través de los capilares sanguíneos, para dirigirse al foco de inflamación o de infección también, ¿vea? Sin que se produzca una lesión capilar. Eso pues es la diapédesis. Esto, estudienlo, entiéndanlo. No se queden solo con lo que les digo yo aquí. Esto les va a servir mucho cuando ustedes vean inmunología. Ahí lo van a ver bastante. Pero también ahorita les va a servir para el examen de lunes. Sigamos. También hay que decir pues que las células endoteliales son capaces de detectar cambios en la presión de la sangre. Ojo con eso. También son capaces de detectar cambios en la tensión de oxígeno, o sea, en la presencia de oxígeno. Y también cambios en el flujo sanguíneo. Esas son características de las células endoteliales. Cada célula endotelial pues tiene elementos quimioreceptores y también tiene mecanorreceptores relacionados con estructuras que
hacen funciones de señalización, y esas funciones de señalización son a través pues de cilios primarios característicos de estas células. Así como vimos las células ciliadas, estos tienen cilios que les ayudan a detectar y hace la función pues de señalización y detectan pues estas situaciones que describíamos anteriormente. Como respuesta a los cambios que se producen en ciertos factores locales, ellas responden segregando sustancias que tienen efectos poderosos sobre el tono del músculo liso vascular, o sea, corrigen la situación que se está presentando. Por ejemplo, aquí en un cambio de presión arterial o en un cambio de flujo sanguíneo, lo reestructuran, lo regulan para mantenerlo constante y preservar la integridad y la funcionabilidad de los órganos que están siendo irrigados. Entre los y las acciones pueden ser ya sea contrayendo o pues vasodilatando. Por ejemplo, los vasodilatadores que relajan el músculo liso vascular, ¿cómo se llama? Y también pues aumentan el flujo local de sangre. Están, por ejemplo, el óxido nítrico, las prostaglandinas, y hay otro que no me acuerdo cómo se llama. Es un factor que dice la literatura que está mal definido. Estos causan pues una, ¿cómo se llama esto? Una hiperpolarización del músculo vascular. Entonces son quimiorreceptores que tienen acciones, ¿cómo se llama? Son factores de vasodilatación. Son factores que alteran el flujo sanguíneo. Y estos son el óxido nítrico, las prostaglandinas, y con esos dos nos quedamos, porque el otro es un factor, no me acuerdo cómo se llama el factor de, quedémonos con eso. Lo que hace es una alteración en el músculo porque lo hiperpolariza, pero los dos que podría preguntar son el óxido nítrico y las prostaglandinas, prostaglandinas, no, es de otro lado, prostaciclinas. Ahora, estos producen vasodilatación, pero existen otros que producen vasoconstricción, y estos son el tromboxano y la endotelina. Preguntas seguritas de examen. Ahora, las células endoteliales pues son importantes en el control de la coagulación, de la coagulación de la sangre, y en circunstancias normales pues también pues previenen la coagulación de la sangre. O sea, es un sistema controlador. Allá vimos cómo había un factor que le ayuda a la adhesión, ¿verdad?, plaquetaria, para que pueda las plaquetas pues hacer su función. Toda esa función es regulada gracias a las células endoteliales. Ellas evitan o favorecen la coagulación. ¿Cómo se consigue esto? Pues a través de factores que se expresan que favorecen o controlan, mejor dicho, pues ese proceso. Por ende, con todo esto que hemos hablado del endotelio, ha dejado de considerarse como una simple barrera o como una simple ¿cómo se llama? Una simple capa que contiene, que tiene contacto con el plasma sanguíneo y también pues que tiene contacto con las células de la sangre. Además, ya se vio que tiene funciones que permiten el intercambio de nutrientes. También permite el desecho total, porque de ahí por el sistema sanguíneo se maneja todo, los desechos, controla todo el desecho total. Y prácticamente recubre todo el interior de los vasos sanguíneos, incluido el corazón. El endocardio es endotelio. Entonces, y por ende es que hoy se considera que es el órgano más grande del cuerpo humano. Llegó un momento de decir que era la piel, pues ya hoy ya se dice que no. El órgano, un órgano, porque tiene funciones específicas.
tiene su propia circulación, tiene su propia inervación, tiene factores que mejoran, disminuyen, aumentan el flujo sanguíneo, permiten la coagulación, permiten la oxigenación, permiten la nutrición. O sea, es un sistema completo y es autónomo. Entonces es el mayor órgano del cuerpo humano, el endotelio capilar, el endotelio de los vasos sanguíneos. Sigamos, quiero ver cómo voy con el tiempo. Permítanme. Vamos a ver, estoy con 48 minutos. Creo que voy a hacer una... Sí, voy a quedarme hasta aquí. En este momento voy a quedarme hasta acá.